el tema de que la acumulación de carga corrige esa cuestión, corrige la corriente casi automáticamente. Bueno, pero surge, eso se entiende, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Y eso se Y genera no hasta que solamente se tengan... entiende, sí, no Eso se genera hasta solamente que se llega un entiende, estado sino estacionario, que es Dani. algo que está, claro, ¿sí? Claro. No solamente que se entiende, sino que está muy bueno. Son de esas cosas que aparecen, ¿sí? Y que se corrigen naturalmente, y es algo muy deseable a veces cuando uno tiene un sistema físico, ¿no? Del que saca el provecho, digamos. El tema es que dijimos que no se podían acumular cargas dentro de un conductor. ¿Ok? Este es un esquema que sirve para explicarlo nada más, pero si uno hace bien las cosas, en realidad hay una acumulación de la carga, pero esas cargas se acumulan ¿dónde? En la superficie del conductor. ¿Ok? O sea, existe esa corrección, pero esa corrección se da con una acumulación de las cargas en la superficie, simplemente porque si no, no se cumpliría la ecuación de Laplace dentro del conductor. ¿Mm? O sea que estas cargas que aparecen acá van a la superficie. ¿Está bien? Entonces, si uno tiene los bornes de la batería, ¿sí? Mantiene el flujo de corriente con una fuerza extraña F dentro de la batería, ¿sí? Y tiene, en principio, una acumulación de los bornes de la batería que generaría un campo eléctrico electrostático, ¿no? Extraño, de esta forma. Pero si uno pone un conductor, entre las bornes de la batería, no dibujé la resistencia, ese campo eléctrico que era extraño, digamos, que dependía mucho de factores que uno no puede controlar, se corrige y termina siendo, ¿sí?, un campo uniforme dentro del material conductor gracias a la acumulación de cargas positivas, negativas, lo que sea, ¿sí?, en los bordes del conductor para corregir eso. Y que la corriente se establezca de una manera tal que por cada sección del conductor hace la misma cantidad de carga por unidad de tiempo. ¿Ok? Que es la corriente I. Sí, Dani, te ¿Se entiende? consulto. Ese acomodamiento de cargas, ¿no produce un campo magnético? Sí, una espira, digamos, produce un campo magnético. ¿Está bien? Pero las Y cargas que se van acomodando, vos decís en el transitorio, esas cargas se mueven, todo lo que vos quieras, ese pequeño movimiento va a producir un campo magnético. Vos te referís al campo magnético producido directamente por la espira. no, ese acomodamiento de cargas, y no modifican nada del campo total. Sí, sí, obviamente cuando tenés algunas cargas, lo que hay que considerar es que las cargas que corrigen a ese campo eléctrico inicial son cargas que están quietas, terminan quedando quietas, y por lo tanto es un campo electrostático. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, ese campo eléctrico inicial por la acumulación de carga en los bordes de la batería, ¿sí?, cuando uno pone un material conductor, ¿sí?, se termina corrigiendo con otro campo eléctrico o electrostático, ¿sí?, que hace que el campo dentro del conductor sea homogéneo porque la corriente es homogénea. En realidad, si vos querés que la densidad de corriente no sea del todo homogénea, no hay problema. Lo importante es que el I es el mismo en cada parte del conductor. ¿Está bien? La Y corriente o sea, es I. ese I es el mismo por la acumulación de las cargas en la superficie del conductor. Claro,
O sea, si vos tenés, lo que digo es, después de corregirse, ponele que se corrige en menos de una millonésima de segundo, lo que vas a tener, si tenés 3 amperes cruzando acá vas a tener 3 amperes, y acá vas a tener 3 amperes. Es algo fantástico. ¿Y cuál es la justificación de, o sea, ponerle que las cargas no se acumulen en la superficie? Supongamos que no pasa nada. ¿Qué ocurriría con la corriente? ¿No sería uniforme? Claro, pero si no es uniforme, tenés acumulación de carga. Claro. Está Y bien. esa acumulación de carga, si querés, corrige el campo. Pero vos no podés tener acumulación de carga dentro del conductor si no la podés tener en la superficie. ¿Está bien? Claro. ¿Y qué Fíjate estaría que- contradiciendo tener una acumulación de carga dentro del conductor? Y el problema es que no es un problema régimen estacionario, como había dicho Elías, ¿no? No podés que dejar la carga ahí. ¿Está bien? Esa carga se movería necesariamente por la precisión del campo eléctrico. ¿Está bien? Y si no tuviera esa carga, ¿qué ocurriría? A ver, vayamos un poquitito porque va a haber varias dudas y me está agarrando mi ahí. A ver, arranquemos de vuelta. Olvidémoslo del conductor. Está claro que una variación de la corriente acá produce una acumulación de carga acá. Eso está claro. Sí. ¿Sí? Está claro que en un instante posterior la corriente acá aumenta un poquitito y acá disminuye un poco. Es un esquema para explicarlo, nada más. ¿Está bien? Después de un tiempo, vos lo que tendrías, a ver si lo pregunto, la pregunta de ustedes sería, listo, acá ya lo tengo corregido. Tengo esto así y tengo esto así. ¿Está bien? Pero esto no es sostenible en el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué no es sostenible en el tiempo? Porque esta corriente está provocada por un campo eléctrico, entonces se movería la carga positiva. ¿Está bien? Lo que digo, esta carga positiva se va a la superficie, ¿sí? Porque es la única posibilidad que queda para corregir el campo eléctrico y que quede un campo eléctrico de tal que la corriente sea homogénea, la misma en toda la parte del circuito. ¿Está bien? Che, Dani, pero ahí tiene que aparecer una Sí. fuerza media cruzada o algo. Me estoy imaginando cómo poder que la Sí, carga te esté digo. ahí y que se me vaya para arriba. No, es la forma en que se distribuye la carga en... Lo impresionante, ¿no? La forma en que se distribuye la carga en la superficie del conductor es extremadamente compleja y viene de resolver la ecuación de Laplace. ¿Está bien? Claro, yo lo estoy pensando Mm. como Alan, porque yo estoy como que si yo viera el conductor, yo diría como que la carga se va en una dirección perpendicular a la corriente. Inicialmente en el transitorio, ¿sí? O sea, obviamente, lo que quieren decir es, obviamente, si las cargas se van a la superficie del conductor, van a tener componentes, ¿sí?, normales a la superficie, ¿sí? Van a tener componentes hacia la superficie. Eso sí es cierto. Pero eso sería un transitorio que ocurre, lo que digo yo, en millonésimas de segundo. ¿Está bien? Cuando se corrige eso, cuando ya tenés un régimen estacionario, ¿sí?, ya ahí no tenés acumulación de carga ¿sí?, en ningún lugar más, ¿sí?, y la corriente es la misma en toda la parte del circuito. Si no les convence eso, convénzanse, por ejemplo, resolviendo problemas matemáticos. El problema matemático sería tener un conductor de la forma que vos quieras, sale del borne positivo, ¿está bien? Llega al borne negativo, la forma que vos quieras acá, ¿no? ¿Sí? ¿Tu condición cuál va a ser? Tu condición es que la superficie, en esta superficie, lo que vimos antes, ¿no? El potencial acá sea cero, acá el potencial sea de cero, ¿sí? Y que por acá la componente normal del campo eléctrico sea igual a cero. ¿Está bien? Vos resolves ese problema matemático y lo que vas a tener es un montón de acumulación de carga, ¿sí?, que va a corregir ese problema. ¿Se entiende? Está claro, ¿no?, que la acumulación de la carga viene por el hecho
de que el campo inmediatamente pasado la superficie del conductor tiene que ser cero. ¿Está bien? En la dirección normal. ¿Está bien? Esto no indica que el campo eléctrico acá afuera sea cero. ¿Está? Es una cosa que vamos a ver ahora más detalladamente, que tiene que ver con las condiciones de contorno, que ya la habrán visto mucho en electro 1. En electro 2 las condiciones de contorno son prácticamente las mismas que en electro 1, a pesar de que los campos sean variables en el tiempo, y es una de las cosas que hay que visualizar bien. ¿Se entiende? O sea, eso está desde un punto de vista matemático. A mí me gusta más la otra explicación, es más física. ¿Sí? Es como la acumulación de carga va corrigiendo el campo eléctrico. ¿Está? Sí, me quedé pensando, ¿cómo se dispara ese componente normal? Estamos hablando a la corriente. O sea, para que la carga se mueva a la superficie, ¿no? Me imagino que tenemos un conductor cilíndrico y está en medio esa carga. Estamos diciendo que se va a la superficie. Tiene que haber una fuerza normal para que le lleve la carga a la superficie. ¿De dónde sale esa fuerza? Esa fuerza eléctrica, ¿no? A ver, no sé, no tengo la menor idea, habría que verlo. Hagamos un ejemplo. Pongamos esta situación. Suponete que de este lado viene forma uniforme 3 amperes. ¿Ok? Sí. De este lado 2 amperes. ¿Ok? Sí. Sí. Entonces, acá lo que se va a distribuir es 1 coulomb en 1 segundo. ¿Sí? De manera uniforme, ponele. Así a primera, suponete que en bien ancho esto. Ok. Y acá no tenés nada. Acá tenés una conductividad sigma. Acá tenés una conductividad sigma que es la misma porque es el mismo material. ¿Está bien? Está claro que esto te va a corregir el campo eléctrico, pero vos lo que decís es, vos estás suponiendo acá, por ejemplo, que hay un campo eléctrico. Este esquema puede llegar a ver, fíjate, T igual a 0, el problema es que acá se forma un sigma, y un sigma no es una carga en volumen, es una carga en superficie, y eso puede simplificar las cosas, puede complicar las cosas. Pero ponerle a T igual a 0, el campo eléctrico 1 vale sigma por 3 amperes sobre área. El campo eléctrico 2 vale 2 amperes sigma por 2 amperes sobre área. ¿Está bien? La corriente vale 3 amperes, la corriente acá vale 2 amperes, ¿sí? Y a T igual 1 segundo, es muchísimo 1 segundo por lo que vimos, pero bueno, no importa. Acá lo que vas a tener es un campo sigma, que es la conductividad, 3 amperes sobre segundo, que es el que tenías antes, ¿sí? En realidad no, porque ahora lo que vas a tener, acá lo que vas a tener es, en el medio, justo en el medio, es 1 coulomb. ¿Está bien? Ese coulomb se distribuye en una superficie S. Sí. ¿Ok? Entonces lo que vas a tener es una densidad de carga, que se llama sigma, tendríamos que ponerle otro nombre, vamos a ponerle sigma amonio, para no confundir con la conductividad, que sería 1 coulomb sobre S. ¿Bien? Entonces lo que tendrías acá, esto no va a explicar por qué se va a la superficie, pero por lo menos, ¿sí?
tratamos de hilar un poquitito más fino en el esquema. Lo que vas a tener acá es un campo adicional para este lado. ¿Se acuerdan que era sigma sobre 2 epsilon 0? Cuando vos tenés una densidad de carga sigma, Sí. y para otro lado es sigma monio 2 epsilon 0. Este campo, ¿sí?, siendo sigma monio, esto que está acá, un coulomb sobre superficie, es el que se va a añadir al campo que venía preexistente. ¿Está bien? Sí. Bueno, y este es el que va a minorar el E1 y aumentar el E2, pero eso no te va a explicar la pregunta que vos hiciste. Así que déjamela pensar bien, ¿sí? A ver si existe un esquema sencillo que pueda explicar por qué se van para la superficie. ¿Está bien? Y sigamos para adelante. Bueno. ¿Ponen mala cara porque me escuchan mal o porque ya los agoté mentalmente? No, todo concentrado. Bueno, no sé, les quería comentar bien eso porque me parece súper interesante la forma en que un circuito se establece la corriente, pero ahora lo que viene es más interesante todavía. Porque, bueno, vamos a partir de un sistema para explicar lo que se llama la regla de flujo magnético, que básicamente, o sea, voy a presentar el resultado y voy a explicar de dónde viene. Y es raro. La fuerza electromotriz, que proviene no de un campo eléctrico, sino de un campo magnético, acuérdense que la fuerza electromotriz es un trabajo por unidad de carga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso lo saben. La fuerza electromotriz es un trabajo por unidad de carga. Ustedes saben que la fuerza magnética no realiza trabajo. ¿No? ¿Por qué? Porque la fuerza magnética es perpendicular a la velocidad de la carga. Entonces, lo que voy a decirles es que el trabajo hecho por la fuerza magnética por unidad de carga, cosa que tendría que ser cero, ¿está bien? Porque dijimos que la fuerza magnética no hace trabajo, entonces ahí ya uno empieza a... ¿sí? Empieza a tener movimientos extraños. ¿Sí? La fuerza magnética, o sea, FB por diferencial L, y vamos a explicar cómo esto es posible, es igual ¿sí? La FEM calculada de esa manera es igual a la variación de flujo magnético que tiene la espira en cuestión. Y ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Por lo pronto es rarísimo. Bueno, la primera forma de salir de esa dificultad que presenta esta ecuación es pensando que en realidad, ¿sí?, cuando uno calcula un trabajo, ese trabajo se desarrolla en el tiempo. ¿Ok? Uno cuando calcula el trabajo hecho con una partícula que va desde acá hasta allá, ¿sí?, es un proceso que ocurre en el tiempo. ¿Sí? No es una cosa instantánea. ¿Está bien? Este trabajo es un trabajo instantáneo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de mecánica? Esto es cuando uno calculaba trabajos virtuales, ¿sí? Los trabajos virtuales eran cosas que ocurrían en una instantánea fotográfica. ¿Sí? O sea, tiene más que ver con eso. O sea, este no es un trabajo calculado de forma usual, es una definición, ¿sí?, que va a tener una contrapartida, una realidad física cuando uno lo calcula bien. ¿Está bien? Eso es una definición. Veamos un esquema donde se presenta
se puede ver que se cumple esta ley y después vamos a tratar de generalizarlo un poquitito. ¿Sí? Esto es muy importante aclararlo bien porque no tiene nada que ver con lo que viene después, que la ley de Faraday. ¿Sí? El esquema sería este. Tenemos un campo magnético, ¿sí?, en una región del espacio. Y tenemos, o sea, esto podría ser el borde de un solenoide gigante. ¿Está bien? El borde de un solenoide gigante, si yo estoy dentro del solenoide tengo un campo magnético, si estoy fuera no tengo un campo magnético. ¿Estamos de acuerdo? Lo estoy mirando desde arriba. Y tengo una espira formada por material conductor. ¿Ok? Y a esta espira yo la obligo a moverse con velocidad v para allá. Esto ya lo vieron, me imagino, en física 3, no sé si en electro 1. Pero Dani, ¿Ok? el solenoide es el negro, ¿no? El solenoide es negro y tiene un campo magnético que apunta hacia arriba. ¿Ok? La verdad ¿Sí? que me lo imagino. Una espira, vos estás llevando una espira, si la estás agarrando y le estás obligando a tener una velocidad constante. ¿Está bien? La estás llevando para la derecha. Y el campo magnético apunta hacia arriba, en la dirección Z. ¿Estamos? Bueno. Analicemos un poquitito desde el punto de vista de... A ver, hagamos un análisis rápido de la situación. Un análisis rápido te dice, en el conductor tenés cargas libres. Tenés cargas fijas, como dijimos antes, y cargas libres. ¿Ok? Esas cargas libres que están en esta zona se están moviendo en la dirección horizontal hacia allá con una velocidad v. ¿Ok? La estructura cristalina del conductor la está llevando para allá, ¿sí?, a una velocidad v. ¿Sí? Estamos obligando. El campo magnético apunta hacia allá, arriba. Por lo tanto, esa carga va a experimentar una fuerza, ¿sí?, hacia abajo, v por v, por la fuerza del onda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. O sea, sobre esa carga libre que tenemos ahí hay una fuerza que le empuja hacia abajo. Como en esa dirección yo no tengo nada que me impida ir, se va a generar una corriente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien, entonces yo podría tranquilamente así, poniéndomelo en la nariz, decir que el trabajo por unidad de carga hecho en la espira, fíjense que acá, ¿sí?, por más que o sea, la velocidad va a estar necesariamente en esta dirección, pero la estructura cristalina del conductor le impide ir, o sea, cancela la fuerza que le hace la fuerza magnética. ¿Estamos de acuerdo? Y solamente va a importar esta parte. Lo ven a eso, ¿no? Ponerle que tenga una velocidad para allá, la fuerza va a aparecer, por ejemplo, para abajo, pero el cable le impide correr por ahí. Claro, hace la reacción. Claro, es acción y reacción. ¿Vamos? Entonces, uno podría decir, bueno, el trabajo hecho por unidad de carga va a ser entre A y B, ¿sí?, la fuerza que va a ser menos B por B en la dirección I, el menos inversor, por el diferencial, en este caso sería diferencial I porque estamos en la dirección I. ¿Está bien?
y esto sería A y B. Esto sería el largo. Sí. Entonces, esto me daría directamente menos B por B, L. ¿Está bien? Estamos calculando de manera trucha un trabajo hecho por la fuerza magnética. Porque es una manera de calcularlo en una instantánea fotográfica. ¿Entiendes? Es trucho. Es un análisis hecho así nomás. Rápido. Sí. Bueno. Veamos la cantidad, el flujo magnético. ¿Qué es el flujo magnético? El flujo magnético es, ¿sí?, básicamente el campo magnético por la superficie que atraviesa el campo magnético. Si yo analizo en este caso cuánto vale la superficie atravesada por el campo magnético, bueno, esto puede tener, supónganse que este puntito, sí, a ver, vamos a hacerlo de alguna forma más o menos sencilla. Vamos a suponer que esto es esta distancia yo la podría calcular como esta distancia de acá a acá, que va a ser cierto valor. Supónganse que esto en vez de llamarlo L lo llamo otro, L, me quedé sin letras. B, no, B chatar, G. ¿Está bien? Esta cantidad, vamos a ponerle aquí porque puedo confundir, esta cantidad que hay acá es C menos B por T. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. O sea que el flujo magnético va a ser C menos D por T por el campo magnético que está atravesando, por L, por el campo magnético que está atravesando esta área, hacia arriba. ¿Está bien? Y ahora yo lo que hago es derivar el flujo magnético con respecto al tiempo. ¿Y qué me da eso? Menos B por L. ¿Ok? Sí. Más allá de que la ecuación que yo les planteé tiene un signo menos, eso hay que ver, ¿no? Se llama ley de Lenz. Lo vamos a hacer un poquitito por separado. ¿Sí? Este signo menos acá me está diciendo que cada vez va a haber menos flujo magnético, obviamente, porque menos área atravesada, cada vez va a haber menos flujo magnético. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Pero fíjense que por lo menos en magnitud me dan lo mismo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esa sería una forma de pretender esta regla del flujo magnético, ¿sí?, que uno tendría que explicar de alguna manera. ¿Sí? Digo muchas veces sí, tendría que decir más veces no. ¿No? Y algo que me embola son los porteños, yo soy porteño. Diciendo, ¿vieron cuando hacen una oración y terminan la oración diciendo, ¿eh? Me revienta, pero me pone de muy mal humor. Y toda mi familia porteña usa la E en todas las oraciones. Dicen una oración, y lo tengo que expresar porque no se lo puedo expresar a ellos, se lo tengo que decir a ellos. Salgo de esta habitación y me tengo que poner la careta de que me lo banco, pero no me lo banco. Bueno. Y ahora yo me doy cuenta que digo sí muchas veces y eso también me embole. Me trata de no decirlo. Bueno, ahora, si yo calculo el trabajo, ¿sí?, hecho sobre las cargas, pero el trabajo genuino, real, físico, desde el punto de vista físico correcto, y lo lindo es que me da lo mismo. O sea que, si yo calculo
el trabajo desde un punto de vista incorrecto, que es el que dijimos recién, la fuerza magnética en una instantánea fotográfica, ¿sí? De esa manera, fíjense que acá el circuito es cerrado, más allá que nosotros hayamos tomado la parte abierta, porque solamente en esa parte abierta había una fuerza que movía las cargas. En las otras partes del circuito no había ninguna fuerza. Había fuerza magnética, pero esa fuerza magnética no movía las cargas. Incluso en la parte derecha ninguna fuerza magnética porque no había campo magnético. ¿Se entiende? O sea, si yo calculo de esta manera mal o la calculo de una manera correcta, la manera correcta de calcularlo es haciendo el siguiente análisis. Si yo tengo a ver, lo pongo así. Si yo tengo una carga que se está moviendo, el movimiento real de esa carga va a ser una velocidad, vamos a llamarle U, después vamos a ver cuál es la letra que le da el grifito. Una velocidad U que tiene hacia abajo, y una velocidad V que necesariamente tiene hacia la derecha. O sea que el recorrido real de esa partícula no es un recorrido vertical, sino es un recorrido oblicuo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, por otro lado, la fuerza magnética no va a ser una fuerza magnética calculada por esa vez, sino que es la fuerza magnética calculada con la velocidad total. La velocidad total es esta. ¿Está bien? Y esa fuerza magnética, calculada con esa velocidad total, va a tener necesariamente esta dirección. Esa sería la fuerza magnética por unidad de carga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El WS, Dani, ¿qué es lo que es? La fuerza total, la velocidad total. Dije fuerza total, es la velocidad total. ¿Está bien? Tiene las dos componentes que tiene que tener. Claro. Bien, esa fuerza magnética va a tener una componente horizontal ¿Y por qué la fuerza magnética tiene...? Ah, está bien. claro, O sea, tiene esa dirección porque es perpendicular a la W. exacto. ¿Está bien? Claro, sí. Entonces, bueno, acá aparece lo lindo, o sea, la fuerza tiene dos componentes. Una normal, ¿sí? A la espira, y otra a la dirección de la espira. ¿Sí? Entonces, lo cierto, lo importante es esto. Para que la velocidad de esta V se mantenga constante, necesariamente la espira le tiene que hacer a la carga Q esta que está acá la misma fuerza pero en sentido contrario. ¿Se entiende? O sea, la estructura cristalina del conductor, la espira, a la carga le hace una fuerza que es opuesta a la fuerza magnética horizontal. ¿Ok? O sea que en total vamos a tener acá, ¿cuántas fuerzas? Dos. La fuerza magnética, ¿sí? Es esta. Y la fuerza, esta es la fuerza que le hago yo, porque ¿no? En realidad la fuerza la estoy haciendo yo, pero no que la estoy transmitiendo a la espira. También esta es la que hago yo. ¿Está? Y yo ya de entrada sé que la fuerza magnética no realiza trabajo. ¿Está bien? Entonces, si yo uso la fuerza que hago yo para calcular el trabajo real hecho, no sobre este camino, sino sobre el camino real, que es este. ¿Se entiende? Y planteo siempre que en este camino real la velocidad en la dirección horizontal va a ser v,
el resultado que va a tener es el mismo. ¿Está bien? Pero imagínense que este cálculo es mucho más complicado que el otro. Entonces, el otro, que tiene menos sentido físico, tiene mucho más sentido práctico para hacer el cálculo. ¿Está bien? Pero el resultado es el mismo. ¿Ok? ¿Se entendió? No vamos a hacer todo, porque bueno, si no vamos pero acuérdense que las clases que yo doy acá son tips para leer el libro, ¿sí? Y entender un poquitito. ¿Ah? No es ustedes después tienen que leer todo. ¿Se entendió la idea? ¿Eh? Sí. O sea que en realidad la fuerza que hay que usar es la otra fuerza, que es la fuerza que le hace la espira a la carga, que en realidad es la fuerza que le hago yo a la espira. ¿Está bien? Cuando uno hace este cálculo, lo que obtiene en realidad es esta parte de lo que se llama la regla de flujo. Esta parte. Este cálculo, que era un cálculo trucho, ahora tiene validez. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo es que esto da esto? Eso requiere una demostración de la que vamos a hacer ahora. ¿Está bien? Les voy a contar más o menos cómo viene la mano. Porque en realidad dijimos que se llama magnético. Esto se llama regla de flujo magnético, dirían. En el Griffith la llama flux rule. Y la idea es que ustedes diferencien desde el punto de vista físico. O sea, esto no tiene física nueva. O sea, ¿en qué sentido no tiene física nueva? No tiene física nueva en el sentido de que todo lo que hicieron ustedes en física 3 y electro 1 ya lo pueden explicar. O sea, usan eso y ya pueden explicar eso. ¿Está bien? Sin embargo, vamos a tener física nueva ahora. ¿Está bien? Usted le dice, vamos a tener la misma fórmula, en una no tenemos física nueva y en la otra sí. ¿Mm? ¿En dónde está la física nueva acá? La física nueva es que esta fórmula sigue valiendo aun cuando, ¿sí?, los campos sean variables en el tiempo. ¿Mm? O sea, acá, ¿se acuerdan que este B era uniforme? Era constante, era un solenoide. Yo lo único que hacía era correrme de ahí. ¿Está bien? O cae B no es, bueno, lo tendría que poner en rojo, ¿no? ¿Sí? Y acá lo que voy a poner en azul, es súper pedagógico. ¿Está bien? Bueno, entonces, yo tendría, o sea, en la clase, si no queda tiempo, no lo hacemos, no importa, esto después les muestro dónde está, que demostrar esto. Demostrar esto acá arriba. Son dos demostraciones completamente diferentes, porque tratan de dos cosas diferentes. ¿Ok? Después tendría que yo demostrar esto, ¿sí?, a partir de lo que se llama, o sea, esto es una expresión integral, si se quiere, o se dice integral, de una cosa que a nivel diferencial se llama ley de Faraday y Thomas Stafford.
¿Está bien? Estas dos son la misma ley. ¿Está bien? Ley de Faraday. ¿Está bien? Pero hay una forma mucho más fácil que anda haciendo la demostración de matemática de introducir esto, y tiene que ver con qué pasa si yo pienso al problema original, el de la espira moviéndose, ¿sí? Pero en el sistema de la espira. ¿Ok? Entonces, ahora yo presento el mismo problema, pero montado en otro sistema inercial. ¿Qué me dice Galileo? Galileo me dice que si yo me monto en el otro sistema inercial, la fuerza es la misma. Ustedes se preguntarán, pero Galileo no vale más porque ahora tenemos campos electromagnéticos, y ahí donde lo que vale es Einstein, con el principio de relatividad, pero bueno, ya les voy anticipando que Galileo sigue valiendo si la velocidad de la esfera es chiquitita. ¿Está bien? Pero es un detalle que uno no tiene por qué saber ahora. ¿Está? Pero ahora veamos, analicemos el mismo problema, pero montados en el sistema de la espira. Voy a pasar a... No, te bajo. Bueno, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener... ¿Se van entendiendo hasta ahora? Sí. Tenemos el campo magnético. Ahora el campo magnético se está moviendo para la izquierda, ¿no? Y me monto en el sistema de la espira. Tengo, o sea, si quieren, el borde S va a estar moviéndose para allá a una velocidad que es v. ¿Sí? Y ahora tengo la espira quieta. ¿Ok? Tengo la espira quieta porque está en el sistema de la espira. Está montado arriba de la espira. ¿Está bien? Sí. Sí. Bueno, de nuevo, tenemos un campo magnético hacia arriba. ¿Sí? Pero como la espira está quieta ahí, la velocidad en la dirección horizontal de cualquier carga que esté en la espira es cero. ¿Está bien? O sea, no tenemos forma de usar el campo magnético ese que está ahí para mover a la espira. Perdón, a las cargas de conducción. ¿Está bien? No hay forma. Es más, si uno le busca la vuelta por un lado y por el otro, no hay forma, a menos que uno se acuerde de Galileo y diga, como estoy en un sistema inercial, la fuerza es la misma. ¿Está bien? Entonces, si la fuerza es la misma, y ahora estoy en el sistema inercial de la espira, que llamo un sistema inercial primado, ¿sí? Vamos a llamar que se prima al sistema de la espira, y llamemos S al sistema del campo. ¿Se entiende? Ahora, si yo me paro en ese prima, que se mueve es ese. Me acuerdo de Galileo, que me va a decir, bueno, la fuerza en el sistema S es, llegando a la carga, Q, E, más, empezando en la fuerza de origen electromagnético, Q más B por, ¿sí? ¿Se acuerdan? Era esa. La habíamos calculado. Sí. Ahora, ya de entrada sabemos que en el sistema no había campo eléctrico. ¿Sí? Esa es la fuerza del oro, completa. En el sistema original no había campo eléctrico. Así que E es igual a 0. ¿Bien? Entonces la única que me queda es esta. Ahora, en el nuevo sistema lo que voy a tener es que considerar toda la situación.
es una carga. En principio uno supone que la carga es la misma, que se esté moviendo o no. Un culón moviéndose sería un culón no moviéndose. ¿Ok? Pero como somos incrédulos, le ponemos Q', porque es la carga que se mide, ¿no?, en el sistema C'. Acá no sabemos nada, pero bueno, pero si se tiene que dar la equivalencia de Galileo, acá tendría que aparecer un E' más esa velocidad de la carga en el nuevo sistema va a ser 0 ahora, ¿no?, porque va a estar quieta. ¿Sí? Entonces, lo que dijo Faraday es que el E', o sea, bueno, vamos a suponer esto. Vamos a suponer que Q es igual a Q'. Esto es una ley de la física es más real a que yo me llamo Daniel. ¿Está bien? O sea, más probable que yo no me llame Daniel a que esto no se cumpla. ¿Sí? Esto es algo recontra, pero polenta. Q igual a Q'. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, de acá que se deduce que estaría bueno suponer que en el sistema primado hay un campo eléctrico que es igual ¿ok? Resolvemos la situación con eso. ¿Sí? Simplemente por la apariencia de Galileo. ¿Sí? Y si uno se pone a pensar es, si yo estoy parado arriba de la espira, lo único, bueno, les quiero decir algo más. Si uno hace el análisis para otra carga que se mueva con otra velocidad, se deduce, es muy fácil. Esto también. ¿Sí? Entonces, el tipo que está parado en ese prima lo que dice es, yo tengo un campo B variable del tiempo. ¿Sí? Porque ese campo sí varía en el tiempo, está claro que varía en el tiempo, ¿no? ¿Sí? Es un campo que se está desplazando. ¿Sí? En un momento vale algo, en otro momento vale otra cosa. Varía en el tiempo. Ese campo variable del tiempo produce un campo eléctrico nuevo, no se puede explicar con cargas quietas en algún lado. ¿Sí? Ese campo, bueno, si uno hace un poquitito más de cuenta, pero me estoy contando más o menos el cuentito, ¿no? Con el príncipe y la princesa, ¿sí? Después viene la parte fea donde viene, ¿sí?, la bruja que hace la cuenta matemática. ¿Sí? Uno puede establecer a partir de acá que lo que se cumple, recuerdan que estos campos eran características de cargas quietas. Electrostático, ¿no? A eso me refiero con electrostático. Ahora lo que va a pasar es que hay unos nuevos campos eléctricos que no se originan a partir de las cargas, sino se originan a partir de la variación del campo eléctrico. Y la formulita que nos dice eso es esta. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿no?, más allá de hacer toda la demostración formal, mostrar que esto es así para nuestro caso. ¿Ok? Veamos que se cumple.
para eso lo que vamos a hacer es y esto sí le quiero dar importancia, es recordar el tema de las distribuciones de física en electro 1. ¿Se acuerdan que la derivada de teta era la delta? Sí. ¿Sí? Y dos, algo que quizás no vieron, ¿sí? Es Esa teta, la teta de Higgs y eso, ¿no? claro, la importancia de las simetrías. Eso es una cosa que quiero ahora un poquitito resaltar para mostrar que esto, ¿sí?, nos va a llevar al resultado que obtuvimos inicialmente usando solamente la regla de flujo en el sistema no primado S. ¿Está bien? Ahora yo estoy montado en el sistema C'. ¿Ok? Bien. Vamos a ver si sale. Pero bueno, no perdamos el objetivo. Acá esto nos va a hacer tardar un poquitito de tiempo este tema. ¿Sí? Pero no perdamos el objetivo, ¿no? El objetivo es mostrar que cómo la ley de Faraday explica ese fenómeno en el sistema S'. Pero bueno, por lo menos ya está claro que acá si vos tenés un campo magnético, ¿sí?, que es el mismo que antes, nada más que ahora las coordenadas son de nuestro sistema, por lo tanto va a variar en el tiempo. Un campo magnético variable en el tiempo genera un campo eléctrico. ¿Sí? Y genera un campo eléctrico cualitativamente diferente, porque no es rotor, el rotor de ese campo no es cero. Y acuérdense que el rotor de campo igual a cero implica 5 capítulos de un libro, un montón de matemática, que es la ecuación de Laplace, ¿sí? Implica un mundo diferente a lo que implica esto. ¿Ok? Son campos que no tienen el comportamiento de campos conservativos, que tienen flores de propiedades buenas en los campos conservativos, ¿no? La integral de línea entre los dos puntos no depende del camino, derivan de un potencial. ¿Ah? Ahora, con estos campos no conservativos, ¿sí?, tenemos otras cosas. Que la materia, digamos, apunta a eso, a manejar eso. Bueno, importancia de la simetría. Recordemos qué es lo que queremos probar, pero ahora vamos a pasar a otro tema que no lo expliqué mucho en el manuscrito del teórico, así que me tienen que dar bola. Y es una cosa que en general no se explica. Primero vamos a explicar por qué el campo eléctrico es un vector. ¿Y por qué el campo magnético es un qué? A ver, Víctor. ¡Jugate! Víctor. Un pseudo vector. ¿Y qué diferencia tiene con un vector? Así dicho mal y pronto, un vector y un pseudovector son cosas que transforman bien ante rotaciones. ¿Está bien? Un vector y un pseudovector, ¿sí? Vos tenés, estás apuntando para acá, si vos girás 90 grados, ¿sí?, vos ya sabés que el vector va a estar girado 90 grados para el otro lado. ¿Está bien? Eso es un vector. ¿Está bien? Eso sería una... O sea, vos sabés dónde va a estar el vector si vos girás a tu sistema. ¿Sí? Sí. Eso es que se comporta correctamente ante rotaciones. ¿Sí? ¿Vamos? Simplemente tenés que aplicar la matriz de rotación al vector original. Y obtenés, ¿sí?,
¿no? Obtenés el vector. Eso significa que transforma... Cualquier cosa es un vector, no. Por ejemplo, si vos tenés una manzana y vos te das vuelta, te la comieron. No lo tenés más. A ver, o sea, no sabés lo que puede pasar. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre vector y pseudovector? ¿Qué pasa cuando vos reflejás el espacio con respecto a un plano? ¿Ok? ¿Qué pasa con un vector cuando vos reflejás, por ejemplo, imagínate que el espacio en la hoja, el pizarrón este que tengo acá. Si yo tengo un vector, ¿sí? Y agarro cualquier plano del espacio y lo reflejo, si es vector, ese vector va a estar acá ahora. ¿Se dan cuenta? Lo reflejo. Todos los puntitos que estaban acá, ¿sí? Que ya había un arbolito. Así, del otro lado va a aparecer el arbolito. ¿No? El vector le va a pasar eso. ¿Estamos? Eso es lo que define un vector. Que transforma de esa manera. Una forma más elegante de decir eso es que la componente en el plano permanece igual. ¿Sí? Y la componente perpendicular se da vuelta. ¿Está bien? Bueno, ¿qué le pasa a un pseudovector? Esto es un vector. Un pseudovector, al contrario. En un pseudovector, lo que se da vuelta ¿sí? Esta vez, pero déjame pensar. Si es lo contrario, significa que la que se da vuelta es esta. ¿Está bien? Y esto después lo vamos a ver, lo vamos a verificar. Si se da vuelta esta, lo que queda igual es la otra. ¿No? O sea, pasa este paso de acá a acá y este paso de acá a acá. ¿Está bien? Lo presenté de la peor manera posible porque parece que fuese algo de ciencia ficción, pero le vamos a encontrar realidad física. Por ejemplo, y después lo vamos a verificar que lo que haya hecho esté bien. ¿Sí? Me parece raro así. Presentado así me parece raro. El campo magnético es un pseudovector. Y el campo eléctrico un vector. Vamos a suponer. Supongamos que tenés, a ver, un sistema que es un conjunto de corriente superficial que está yendo en esta dirección. Es la primera, no, vamos a hacer algo más sencillo. Espera. Quizás más sencillo es una corriente. Una corriente ahí. ¿Está bien? Ustedes tienen una corriente en ese sentido. Ustedes saben que el campo magnético generado por esa corriente va a estar dado en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ok? Sí. Sí. Fíjense. Olvídense, o sea, lo bueno de esto es que uno puede pensar en la fuente de los campos como sistema y ver qué pasa en los campos realmente. Pero olvídense ahora de los campos generados por las fuentes y piensen solamente en las fuentes. Si uno piensa en las fuentes, nada más, si piensa en las fuentes, y agarra un plano que sea este, ¿no? Un plano que la corta a la corriente, ¿sí? Este es un plano de simetría del problema. ¿Por qué? Porque si yo hago la operación de simetría, reflejar todo de un lado al otro lado, el sistema queda igual. ¿Se entiende? No hay cambio en la corriente.
Si yo hubiese elegido este plano, el que lo atraviesa, la corriente cambia de sentido. El sistema no es el mismo. Ese no sería un plano de simetría. ¿Está? Estamos hablando de un plano de simetría, que es un plano de reflexión donde el sistema queda invariante. ¿Ok? Ese sería un plano de simetría de mi sistema particular. Si mi sistema queda invariante, ¿sí? Si mi sistema queda invariante, entonces todos los vectores del sistema tienen que cumplir la regla que yo dije anterior. ¿Sí? Quizás te estoy presentando ahora justo con la corriente y conviene pensarlo desde el punto de vista eléctrico con un lambda. ¿Ok? Y yo agarro el plano simetría de la hoja. Ese sería un plano de simetría. Esto es un lambda. En vez de tomar el caso eléctrico, perdón, magnético, tomo un caso eléctrico, ¿no? Tengo una densidad de carga lineal a lo largo de un eje infinito, de arriba hacia abajo. Tomo un plano, el plano de la hoja es un plano de simetría. ¿Está bien? Entonces, yo me fijo en un punto particular antes de tomar la simetría. ¿Está bien? Esto genera un campo eléctrico. Si yo tomo un punto particular de la hoja, ¿sí? Y pienso en el campo eléctrico que hay producido, ¿sí? En ese punto, ese campo eléctrico puede tener tres componentes. ¿No? Puede tener esta componente y esta componente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, en principio puede ser esa. Entonces yo quiero, usando la simetría del sistema, a ver si puedo eliminar alguna componente. Si yo hago la reflexión que propongo, que es en el plano de la hoja, el sistema queda invariante. Por lo tanto, el campo también tiene que quedar invariante. ¿Se entiende? O sea, el campo no puede cambiar. O sea, si hay alguna componente del campo, por ser vector, que cambia, ¿sí? Esa componente no tiene que existir. ¿Se entiende? Y la componente que cambia, acá, es esta. Entonces, yo no puedo tener dos resultados diferentes para la misma cosa. Como no puedo tener dos resultados diferentes para la misma cosa, este vector eléctrico, este campo eléctrico, por ser vector, ¿sí? No puede tener esa componente. ¿Por qué cambia ahí, Dani? No entendí eso. Sí, porque es lo que habíamos dicho, ¿sí? Cuando yo tengo un vector y le aplico un plano de simetría, la componente que está en el plano queda igual y la componente normal al plano se da vuelta. Claro. Sí, sí, perfecto. ¿Está bien? Entonces fíjate que acá, estas están en el plano. ¿Sí? La que no está en el plano es la que se da vuelta. Entonces, vos tenés para el mismo sistema dos campos eléctricos diferentes y eso no puede ser. ¿Está bien? Entonces vos lo que tenés que descartar ahí es la componente que es perpendicular al plano. ¿Ok? Sí. En cambio, vamos a agarrar el mismo sistemita, pero con una corriente. En cambio, si vos tenés una corriente acá, y ahora estamos pensando en campo magnético, ¿sí? Esta corriente genera un campo magnético. Entonces vos decís, bueno, el campo magnético, si yo lo calculo acá en el plano de la hoja, puede tener tres componentes. Esta y esta. ¿Está bien? Y yo digo, bueno, ¿ese plano es un plano de simetría? Sí, porque si yo hago la operación de simetría-reflexión, la fuente, la corriente, queda igual. ¿Estamos? Entonces, ¿qué le pasa a este vector? Ahora, esto era el campo eléctrico. Esto es el campo magnético. Dijimos que el campo eléctrico, vamos a explicar por qué es un vector y este B es un pseudovector, pero supongamos que es cierto que es un pseudovector. Al ser un pseudovector, en esa operación de reflexión, las componentes que cambian de
de sentido son las que están en el plano. ¿Sí? O sea que quedaría esta así, se da vuelta porque están en el plano, y esta quedaría en el mismo lugar porque está perpendicular al plano. ¿Está bien? Entonces, como es el mismo vector, tiene que ser el mismo campo magnético, no puede dar dos cosas para el mismo problema, dos resultados diferentes para el mismo problema. Por lo tanto, lo que se descartan acá, ¿cuáles son los vectores? ¿Y X? ¿Está en el plano? Por ejemplo. ¿Está bien? O sea, ya solamente con argumentos de simetría, y sabiendo que el campo eléctrico es un vector, o el campo magnético es un pseudovector, podemos explicar bastante bien cuáles son las direcciones de los campos magnéticos y eléctricos. Si uno encuentra bien cuál es el plano de simetría. ¿Entienden? Fíjense, en este problema, ya de entrada, con esta sola simetría ya sé que va a estar en phi versor el campo magnético. Simplemente con el argumento de simetría. No hice ninguna aplicación del teorema de Ampère ni nada. Simplemente usando operación de simetría, sabiendo que es un pseudovector, va a estar en phi versor. Y si bien en este problema yo sé que el campo eléctrico está en rho versor, ¿no? Acá me da que está en el plano. O sea, no me miente, pero no me da tanta información como en el otro. ¿Sí? Tendría que haber otra simetría que me cancele este vector. ¿Y la otra simetría cuál es? Este plano de simetría. Porque me la da vuelta el vector ese. ¿Se entiende? Ahí me apuré un poquitito, pero esta componente también se puede eliminar con un plano de simetría acá. Si yo quiero poner ese plano de simetría ahí, no puedo. Si me da vuelta la corriente, el sistema no es el mismo. Si yo pongo este plano de simetría, si me da vuelta el lambda, el sistema es el mismo. Porque el lambda no tiene dirección. ¿Está? Bueno. ¿Cómo estamos? Esto es, si están con ganas de hacer noni, sería una pena, pero bueno, sí, obviamente no hay problema, pero esto es muy importante para resolver problemas. Porque en general, cuando uno resuelve problemas, ¿sí?, puede ahorrar horas y horas, ¿sí?, si uno hace consideraciones de simetría. Si uno quiere, ¿sí?, calcular todo de entrada sin hacer consideraciones de simetría, puede llegar a perder mucho tiempo. ¿Está bien? ¿Entendieron? Sí. Esta sería la simetría más útil para los problemas. También hay otra simetría que es útil, pero no tanto, que es la simetría de traslación y rotación. Esa sería simetría de reflexión. La simetría de traslación lo que me dicen es que bueno, no sé, voy a presentarlo con ejemplos mejor. Por ejemplo, fíjense, este sistema con lambda, acá, es un sistema que es simétrico con respecto a la traslación en una dirección. ¿En cuál? Ah, bueno, tengo que ponerle dirección, a ver. Z, X. Sí, en esa misma, en Z. En Z. Z. Entonces, esto lo que me dice es que si yo tengo esto que genera un campo eléctrico que depende en general de X, Y y Z, este campo eléctrico en realidad no puede depender de Z. ¿Se entiende? Sí. ¿Ok? Ahora, si yo uso las dos simetrías que tenía acá, más esta simetría que tengo acá, y las combino, lo que voy a obtener es que este campo, si estoy parado en este plano, ¿no?, solamente va a tener una componente en X, ¿está bien?,
y va a poder depender a lo sumo de X y Y. ¿Está bien? Sí. Lo de reflexión me quedó. Eliminé la componente Z, eliminé la componente Y, ¿sí? Antes, y ahora eliminé la dependencia de Z. ¿Está bien? Entonces, cuando uno juega con los argumentos de simetría, juega con la parte vectorial del campo y la parte de los argumentos, en las variables. Cuando uno juega con la parte vectorial, lo que se usan en general son simetrías de reflexión, y cuando uno juega con la parte de traslación, es la dependencia funcional. Bien, y fíjense que este sistema que está acá es simétrico con respecto a las rotaciones alrededor de este eje. ¿Está bien? O sea que esto que está acá, si yo lo escribo, vamos a borrar esto, después de cualquier cosa lo... Esto que está acá, si yo lo escribo a nivel de coordenadas cilíndricas, ¿sí? Lo que obtengo es que solamente depende de ρ, porque ahí tengo simetría de traslación, y acá tengo simetría de rotación. No puede depender de phi. Yo roto en un ángulo phi, me da siempre lo mismo. ¿Está bien? El sistema no cambia. ¿Está bien? O sea, este es un ejemplo bastante, ¿no?, rico, porque tenés simetría de reflexión, dos simetrías de reflexión, una simetría de traslación y una simetría de rotación. Y tu campo así se reduce, complicadísimo. Si quieren en cilíndricas, quedaría... ¿Ok? Claro. Solamente depende, el ρ haría de X ahora, ¿no? Solamente depende de ρ y está en el reversor. Tiene que hacer una sola cuenta. ¿Eh? Che, Dani, Sí. ahora ya llevándolo a este sistema me queda más en claro, pero viéndolo con el anterior, o sea, con el sistema cartesiano, nosotros habíamos descartado que era en Y y en Z, ¿no? En reflexión. Claro, ¿por qué en traslación, o sea, o son casos distintos Claro. que estamos viendo? Está bien. A veces reflexiona Bueno, no me a queda ver, muy primero. claro. Se puede leer, se encuentra en cualquier lado eso, ¿no? Y, Simetría o de sea, tenés que reflexión. tener un sistema que sea bastante lindo, digamos, para poder aplicarlo. ¿En qué sentido lindo? Si vos tenés que tu corriente viene así, cagaste. ¿Sí? No. Ahí, bueno, y encima esto está en el espacio, ¿no? Si vos tuviesen un plano, vos podés usar el plano de la hoja como plano de simetría. ¿Está bien? Si vos tenés una corriente así. ¿Está bien? O sea, es un sistema más complicado que el otro. A lo que voy, a ver, lo que digo es, esto es la primera vez que lo ven, ¿no? Me imagino. Sí. Bien. Simetría de traslación y rotación lo vimos un poco con Fernando en mecánica, pero de reflexión no. Bueno, Nada, y nada. justamente la de reflexión es la más jugosa. Bueno, pero está bien si les queda ahí un poquitito la cuestión dudosa como le quedó a Alan, así que lo explico un poquitito más ahora. Pero de vuelta le digo que es importante. Muy importante. A ver, basamos el sistema sencillo que es el lambda, con vectores, sin pseudovectores que complican un poquitito la interpretación. ¿Está bien? Fíjense, con el lambda, 4 simetrías encontramos. La primera, ¿sí?, el plano de la hoja.
En el plano de la hoja yo lo que tengo que hacer es localizar cualquier punto característico. Agarro y lo marco. ¿Ok? Primero que hago lo marco. Después planteo para ese punto característico las componentes del campo. Usa cartesianas, polares, cilíndricas, lo que quiera. Para simplificarlo lo hacemos en cartesiana. ¿Ok? Entonces, digo, tiene una componente en X. Bueno, bueno, está bien, quedaría el I para adentro, ¿no? En Z y una componente en Y. ¿Ok? Antes la puse para arriba, pero bueno. Pongámoslo que tiene una componente en Y, el lugar hacia la dirección correcta, hacia adentro. Efectúa la operación de simetría, que es una reflexión con respecto al plano de la hoja. O sea, todo lo que está atrás va para adelante y todo lo que está adelante va para atrás. Controlás que el sistema quede igual. ¿Queda igual? Sí. ¿Ok? Y después de controlar que el sistema quede igual, fíjate cómo te quedan los campos. El campo eléctrico es un vector. Entonces lo único que se te da vuelta es la componente normal al plano. O sea que te quedaría... O sea, pasaría de esto, evaluado en el mismo punto, ojo, acá estamos sobre el mismo punto. Evaluado en el mismo punto, te quedaría. Ahora, esta entidad, lo estamos evaluando en el campo en el mismo punto R, ojo. Esto que está acá tienen que ser iguales, porque el sistema no cambió. No podés tener, desde el punto de vista físico, ¿no? A menos que haga cuántica, dos resultados para la misma cosa. Listo. Entonces vos lo que descartás es la componente que te jode para que sean iguales. La componente que te jode para que sean iguales es la perpendicular ¿no? Al plano de la hoja. O sea, con la primera simetría, que se llama de reflexión, en el plano, que sería el plano que contiene lambda, descartar la componente en la dirección perpendicular al plano. Si vos trabajás con coordenadas cartesianas y le diste a este el nombre X, Z y a este le diste el nombre Y, lo que está descartando es la componente Y. Claro. Si vos sos más bicho... Suponemos que el campo eléctrico es un vector, ¿no? Claro, claro. Si sos más bicho y en vez de trabajar en coordenadas cartesianas, trabajás con coordenadas polares, ¿sí? Tu campo, cuando vos lo calcules, cuando vos lo marques en un punto, va a tener una componente que es en Z, una en rho versor, en Z, ¿está bien? Y en phi versor. ¿Está bien? Y entonces de ahí la que descarta es la componente en phi, pero el razonamiento es el mismo. ¿Ok? Bueno, esa fue la primera simetría. Las otras simetrías, la segunda, era una reflexión, o sea, la idea siempre es buscarte el plano, ¿dónde está el plano que a vos te guste? Para empezar a sacar componentes. La otra reflexión es en el plano perpendicular. ¿Está bien? Al lambda. Está bien. ¿Sí? Y es un plano de simetría, porque si yo pongo el plano perpendicular y ya que está el punto ahí, lo marco acá. Fíjate que si yo hago la reflexión, todo lo que está arriba lo llevo abajo y todo lo que está abajo del plano ese lo llevo arriba, me queda el mismo sistema. Sí. ¿Está bien? O sea que el campo eléctrico que te dé antes o después tiene que ser el mismo. ¿Sí? Con eso descartás la componente Z. Sí. O sea, con esto, la componente Y la descartás. Está bien. Con este descartás la componente Z, porque es la que se te da vuelta.
Claro. ¿Está bien? Entonces, con estas dos simetrías, ya sabes que a lo sumo el campo eléctrico tiene una componente en X y depende a lo sumo, bueno, puede depender de cualquier cosa porque no analizamos la simetría de traslación todavía y de rotación. Me quedaría así. ¿Está bien? Esa sería dos simetrías. Estas dos simetrías te sirven de reflexión, te sirven para descartar componentes. ¿Son cero o son constantes, Dani? Cero. Sí. Porque si fuese constante, te quedaría 3 igual a menos 3. Ah, claro. ¿Está bien? Sí. ¿Sí? Bien. Y bueno, con la otra dosimetría, que es la de la tercera, ¿eso se entendió, Alan? Sí. Bueno, la tercera, que sería una simetría de traslación en Z, Sí. ¿qué significa simetría de traslación en Z? Tenés tu sistema. ¿Está bien? Tenés tu sistema. Sí, sí. Lo mirás. Lo mirás. Te das vuelta. Viene uno, viene un gracioso y te sube el sistema a 10 metros. ¿Está bien? Es una jodita para Tinelli. Te das vuelta, lo mirás y el mismo. ¿Está bien? O sea, eso se llama simetría de traslación. En particular, cuando uno dice traslación es no 10 metros, es cualquier altura que vos quieras. Es arbitrario. ¿Está bien? Después van a ver otras simetrías más complicadas. Pero cualquier, lo que tenés el mismo resultado. Entonces, todos tus campos que describan a tu sistema, en este caso el campo eléctrico, no puede depender de Z. Porque no podría distinguirlo, digamos. ¿No? ¿Cómo va a depender de Z si el sistema es el mismo, no depende de Z? Ahora sería el E de X, dependiendo de X de Y. Así me estoy diciendo. Exacto. Yo pensé A que esta altura te queda E de X, E de X, sí. eso me hace ruido. Está bien. ¿Está bien? Y Claro, después, la cuarta se usa para. es rotación en fin. La de traslación ¿Bien? se usa para ver en qué dependen los componentes que habíamos hablado antes con la reflexión, ¿o no? Sí, bueno, pero ya sabes que con reflexión te quedó solamente esta. ¿Está bien? Claro. Sí. Sí, sí. Entonces, fíjate que vos en vez de XY, vos podés cambiar de variables. En vez de usar XY, vos podés usar ρφ. ¿Está bien? Es otra combinación más útil de variables que XY acá. Entonces lo que te quedaría, con esa rotación en phi, el sistema queda igual, alguien te lo rota, te da vuelta, te lo rota, ¿sí? Te queda igual, entonces te quedaría un X que solamente depende de ρ. Está listo. Si el razonamiento lo hubieses hecho con las coordenadas vectoriales cilíndricas, ¿sí? Acá hubiese llegado a ρ versor de ρ. Porque acá vos limitaste tu análisis en el plano que contiene al eje X, pero eso vale para cualquier plano, ¿sí? Que vaya cruzando a la densidad de carga. Pero bueno, eso ya sería ir un poquitito más. ¿Entendiste? Con cartesiana ya estamos re bien. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, vayamos a nuestro ejemplo. Bueno, no sé por qué lo borré, porque esto está... Lo borré en todo. Bueno, 4. Bueno, dejámoslo de tarea. Porque ya los veo muy... O soy yo el que estoy cansado.
No, yo te sigo. ¿Sí? Bueno, les planteo bien lo que les voy a dejar para hacer y háganlo. A ver si me cazaron la onda. Dale. Rotación en acá completo. Bien, vayamos al problema que teníamos nosotros. El problema que tenemos nosotros es este. Y ahora no oprimemos, ahora pensemos ya que estamos en el sistema de la espira. ¿Sí? Y olvidémonos de la espira y pensemos en los campos nada más, en los campos que hay. Tenemos un campo magnético B, ¿ok? Y también quizás tengamos un campo eléctrico. ¿Está bien? No lo voy a poner primados, pero estamos en el sistema primado de la espira. Lo único que sabemos de este sistema es que, fíjense, el campo magnético apunta hacia arriba, el campo magnético es un pseudovector, el campo eléctrico es vector. Llamemos a esta, para hacerlo, hagámoslo en cartesianas, ¿sí? Acá es las coordenadas convenientes son las cartesianas. Tomemos este eje como X, este eje como Y, este eje como Z, ¿ok? Tenemos como dato que el campo magnético vectorialmente, esto es dato de problema, ¿eh? Pero ustedes se van a dar cuenta que aunque sea dato de problema, este dato cumple las propiedades, si ustedes encuentran planos o simetrías de reflexión o de traslación, se van a dar cuenta que cumple las propiedades adecuadas. Este campo es Z-versor, está en Z-versor, y es B0, y este frente del campo magnético se desplaza a una velocidad B para allá, ¿no? Habíamos dicho eso. Por lo tanto, acá podríamos poner que, ¿se acuerdan la función teta de Heaviside? Sí. No, función tipo escalón. Tipo escalón, exacto. Es esta. ¿Está bien? Sí. Entonces lo que vamos a decir es que esto vale, hay varias formas de hacerlo. Yo lo podría poner así. 1 menos... ¿Ok? Esto significa, esto es una teta que está viajando hacia la izquierda. ¿Está bien? Porque es X más BT, no X menos BT. ¿Está bien? Y este 1 hace que sea 1 cuando era 0 y hace que sea 0 cuando sea 1. ¿Sí? O sea que te queda algo viajando así con una velocidad B. Contrólenlo igual. ¿Ok? Bueno, la cuestión es esta. Primero, establezcan cuáles son los campos eléctricos, o sea, el campo eléctrico E, en principio tendría que ser un campo que pueda depender de cualquier cosa. Acuérdense que ahora estamos en el tiempo también, ¿no? Un campo que puede depender de cualquier cosa, o sea, podría ser un X, coma, EI y EZ, puede ser cualquiera, ¿sí? O sea, este es el campo más general posible. Entonces, traten de eliminar componentes del campo usando simetrías de reflexión, y traten de eliminar dependencia funcional usando simetrías de traslación o rotación, si es que las encuentran. ¿Está bien?
Y por otro lado, acuérdense que cuando deriven... y bueno, primero hagan eso. El resultado que tienen que obtener es... Ta, 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 ta. Creo que es este. Creo que es... ¿Ok? Y bueno, y después obtener E ¿Ok? Ok. Dani, después vamos a ver eso, ¿por qué un pseudo vector y un vector o no? Sí, la explicación es sencilla. Bueno, es sencilla si uno piensa en vectores que tengan sentido físico, digamos. Por ejemplo, el vector R, en posición de una partícula. Supónganse que ustedes tienen R de t. ¿Está bien? ¿Ok? Si uno tiene la posición de una partícula, está claro que es un vector. ¿Mm? Y también está claro que es un pseudovector en el sentido de que cómo cambia la posición de una partícula cuando uno realiza una reflexión. No hay mucho que discutir. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si vos tenés la posición R de una partícula, vamos a suponer que todo lo que vamos a hablar son vectores. Hay que distinguir ahora transformamiento ante rotaciones. Pensemos qué pasa con las reflexiones para distinguir vectores de pseudovectores. Si esta es la posición de una partícula, ¿sí? Y vos en un instante del tiempo haces la reflexión, ¿sí? La partícula va a pasar de acá a acá. Eso no quiere decir que se pueda hacer en la realidad, desde un punto de vista matemático. ¿Ok? Entonces, el R de t es un vector. Si esa partícula tiene cierta velocidad, ¿ves? Si vos haces la reflexión, la velocidad se te da vuelta. ¿Estamos de acuerdo? Se te da vuelta como un vector. Sí. ¿Sí? Porque pasó... ¿Está bien? El vector reflejado. ¿Ok? Es un vector. O sea, el R es vector y la velocidad es un vector. ¿Sí? Ahora, acá viene lo interesante. ¿Qué pasa si yo me construyo bueno, es el L sin la masa, ¿eh? No, puedo poner P directamente acá. El R es un vector y el P es un vector porque el P es básicamente la velocidad. ¿Sí? ¿Qué pasa con el L? Vos haces el producto vectorial acá y te da... ¿Ok? Ahora, si lo haces sobre los vectores reflejados... ¿Hacia adentro, Dani?
R por P hacia arriba. Sí, sale. ¿O no? Pues queda entrante. No, dice mano derecha. ¿O no? Yo también a esta hora puedo, ¿eh? Ah, no, eres entrante, me parece. Porque solo no tenés que poner la cola de uno en la punta de. No sé. Sí, tenés razón. Claro. ¿Ves que tenés razón, Alan? Picante, el toro. Ya la última, negrona. Funciona. Bueno, fíjate cómo es el otro L. Ahora dale, decime vos porque ya me confundí yo. Ni sería sabiendo ahí, ¿o no? Daniel. ¿Ves? Se da vuelta en el plano. ¿Está bien? ¿Sí? La componente, esta es la componente del plano. Está claro que esta es la componente del plano, ¿no? Sí. Y esa es la que se da vuelta. O sea, pasa al revés. O sea, que el R es vector, el B es vector y el L, o sea, cualquier producto vectorial entre dos vectores son pseudovectores. ¿Ok? Y eso pasa lo mismo para los campos eléctricos y magnéticos. Se puede ver muy fácil en la parte que es electrostática y magnetostática. Porque el campo eléctrico en electrostática es básicamente es esto. Es una suma de vectores. ¿Está bien? Sí. Entonces el campo eléctrico es vector. El campo magnético, ¿sí? ¿Qué tiene? Esto básicamente es una velocidad de un vector. Es el producto vectorial de dos vectores. Claro, Entonces es pseudovector. Sí. ¿Está bien? Claro. ¿Estamos? Cuando los campos no son ni electrostáticos ni magnetostáticos, el hecho de que sean pseudovectores y vectores viene ya directamente de las ecuaciones de Maxwell. Por ejemplo, es más difícil de verlo quizás, pero ya con esto quizás ahí sentí de dónde viene. Esto, ¿sí? Que está acá, es el producto vectorial de dos cosas que se comportan de manera vectorial. Es más o menos raro decirlo que el gradiente se comporta de manera vectorial, pero es así. Eso lo podemos ver más adelante. Pero ya tenés más o menos bien visto de dónde viene. Si este vector y este vector, entonces esto es pseudovector. ¿Ok? Es más, si vos tenés un pseudovector, producto vectorial por un vector, ¿qué te da? ¿Cómo? Vector, Sí. producto vectorial, pseudovector. ¿Tiene que hacer vector o no? Sí. No, porque el pseudovector te cancela el producto vectorial. O sea, te da vector. ¿Está bien? Sí. Vector, producto vectorial, vector. Hacé la pruebita con el grafiquito y te va a dar cuenta enseguida. Hacé, si querés, el L por el R. ¿Está bien? Y va a ver que se comporta como un vector. Y vector por vector, pseudovector. Esto es producto vectorial, ¿eh? Y pseudovector por pseudovector, pseudovector. Pseudovector por pseudovector, pseudovector. Sí. ¿Está bien? Ahí el primero es porque se te cancelan los componentes que no sé, que variarían o no. Claro. Creo que sí. Me parece que sí. Bien. El tema de la simetría también es importante desde el punto de vista conceptual porque después cuando vayamos a la cuestión de relatividad,
también simplifica mucho los problemas. Bueno. Dos horas y pico, pero bueno. Yo les voy a dejar el teórico tiene mucho más de lo que digo hoy. Hoy fui muy lento, ¿sí? Pero si hubiese ido muy rápido, ustedes me dicen, ¿no? Que voy rápido. Sí. ¿Eh? Sí, sí. No, yo prefiero que vayamos lento, explique poco y bien que mucho y mal. Y el resto lo estudien ustedes en la casa y me hagan consulta. Después el miércoles a la tarde me contacto con ustedes y vemos qué hacemos para el viernes a la mañana. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Ahora después les voy a compartir la carpeta. La carpeta va a estar en un drive nuevo que es Electro 2, ya directamente un drive exclusivo para la materia. ¿Sí? Y listo. Sí, ya tengo 2 suscriptores. Ok. Lo tengo al Fabián, creo que habrá sido Fabián, y al Gonzalo. Ah, en YouTube. Ya me voy a poner el dedo si me suscribo. No, sí, increíble cómo se me vino la gente. Bueno, después subo la clase y vemos cómo hacemos. Dale. Esto también lo ¿Estamos? subí. Al Meet, Sí, subo todo. Y voy a ver bien cómo me organizo bien para la próxima clase. ¿Sí? Pero ahí más o menos le encontré la vuelta, ¿no? Ahora, si yo quiero compartir, si yo les digo libro, ya ven el libro directamente. Sí. Sí, sí. Ah, increíble. Bueno, entienden lo que hay que hacer con el problemita ese y después les voy a decir por WhatsApp hasta dónde habría que ver el tema de los problemas. No van a hacer mucho porque no vimos mucho. Vamos antes que se duerma el Alan. ¿Por qué? ¿Qué me tengo todo? Sí, ya está hecho basta, Lalo. No, Alan, pero no, aparte, imagínate que si se te congela la imagen mientras estás durmiendo, va a aparecer un diputado de la nación. Bueno, chao chicos. Vale. Nos vemos, Dani. Nos Chao. vemos. Chao, chao. Chao. Digo, no puedo así.